Bueno, soy Juan José Ríos, así las cosas en Guatemala esta noche. Vamos a pasar con el espacio a las 8:45 de la conversación, análisis y entrevista. Uno de los temas principales son las afectaciones que ha tenido la depresión tropical ETA en Guatemala. Adelante, compañeros. Hola, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Una noche por demás de calamidad en varios hogares guatemaltecos. Bueno, se decretó el estado de calamidad por parte del Ejecutivo en el oriente del país, embestido por esta tormenta ETA que ha dejado ya a esta hora muerte, desolación y destrucción en varios departamentos, ríos desbordados, deslizamiento de tierra y pues bueno, siempre habíamos dicho semanas atrás que ojalá no hubiese alguna tragedia en la última cola del invierno, primeros días de noviembre, pero bueno, así la situación a esta hora. Vamos a hablar de ese tema. Y pues bueno, antes de entrar de lleno, saludamos a Cristian Castillo, que como todos los jueves nos acompaña acá en el set. Hola, Cristian. Don Mario, buenas noches. Una calamidad que no es solo en Guatemala. De hecho, la región ya resiente el impacto de ETA y lo comparan con el impacto que tuvo en su momento el huracán Mitch. Precisamente por la vulnerabilidad a la que se ha sometido a familias que viven en la zona costera de los países de todo el Atlántico, ¿no? Claro, y hay que recordar, hace 22 años, precisamente un 5 de noviembre, estábamos en la plena emergencia del huracán Mitch, ¿no? Y ya los impactos se resienten. Ya Nicaragua y Honduras han referido, digamos, que el impacto que han tenido las familias que están viviendo en la zona costera es muy comparable con la tragedia de aquella época. Sí, las imágenes que nos han llegado del norte de Nicaragua y de San Pedro Sula, es de verdad, hablan de la magnitud de esto, ¿no? Omoa y toda la región costera es la que resiente más este tipo de impactos. Claro, de ese tema vamos a estar hablando en el segundo segmento, pero antes hablamos de otra tragedia del sistema de salud pública, y es que trabajadores del Hospital Regional de Quiché, donde a esta hora de la noche el departamento de Quiché, uno de los más golpeados por esta tormenta, inundaciones en el área de Ixil, en Nevaj, están sacando a esta hora cadáveres de mujeres y niños soterrados, pues el Hospital Regional de Quiché se ha declarado en sección permanente. Bueno, los trabajadores en huelga han hecho un paro porque no les han pagado los salarios. Vamos a hablar con la doctora Zulma Calderón, ella es defensora de la salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos, para indagar qué está pasando allí en ese hospital regional. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, mucho gusto de saludarlos, gracias por la invitación, saludos muy cordiales a todos los que se encuentran en el set y a toda la audiencia de Canal Antigua. Gracias, doctora, buenas noches, bienvenida. ¿Podríamos explicarle a la audiencia, doctora, cómo es que funciona el sistema de ejecución presupuestal en la red de hospitales del país, teniendo en cuenta que cada hospital ejecuta su propio presupuesto y que a diferencia del hospital y esta misma tragedia que refería Mario en su introducción, se ha presentado en el Parque de la Industria, pero este no depende necesariamente de la misma lógica con que se administran los hospitales de la red del país? Sí, el hospital de Quiché inicialmente tenía un presupuesto de alrededor de 67 millones de quetzales. Con la ampliación que se le dio a todos los hospitales para la atención de la emergencia de COVID, este presupuesto total llegó hasta 92 millones. Con esos 92 millones se contrataron a 54 personas para fortalecer el hospital en relación al tema de toda el área de COVID. Este fortalecimiento llama mucho la atención porque la mayor parte de ese traslado de fondos se realizaron en forma tardía, la mayor parte de hospitales. Sin embargo, en el hospital de Quiché no se dio de esta forma. Fue uno de los primeros en recibir este traslado de fondos. Lamentablemente, el personal se contrató hasta el mes de junio.
Nosotros realizamos una supervisión el 22 de septiembre y desde ese momento alertábamos ya la situación de atender de forma urgente esto que se estaba presentando en aquel momento, toda vez que ya la gente llevaba alrededor de 2 meses de retraso y sin haber firmado los nuevos contratos. Doctora Calderón, estamos hablando de un problema administrativo, no de un problema de fondos. Es decir, las contrataciones sí tienen respaldo presupuestal, pero pareciera que la negligencia, al igual que en el hospital del Parque La Industria, es más administrativa. Así es, han existido muchos retrasos administrativos para la recontratación del personal y es una situación grave que se repite prácticamente en todos los hospitales de la red del Ministerio de Salud. Lamentablemente, luego de 7 meses que venimos enfrentando la pandemia, no hemos visto una estrategia clara del Ministerio de Salud para enfrentar esta situación, ni tampoco hemos visto líneas ni de acompañamiento, ni de supervisión y monitoreo por parte del Viceministerio de Hospitales que pudieran resolver esta situación. Y esto también es una voz de alerta para lo que pudiera darse en enero del 2021, porque hoy por hoy tampoco no tenemos claridad de cuál será la decisión del ministerio, de cómo van a seguir funcionando esas áreas COVID y este personal que ha sido contratado en el contexto de esta emergencia. Ahora bien, doctora Calderón, ¿por qué esto ocurre específicamente en el Ministerio de Salud Pública, siendo, digamos, el tema de salud en Guatemala por muchas enfermedades un tema sensible y no digamos en este año en donde atravesamos una pandemia? ¿Por qué esto ocurre? Porque uno no ve a trabajadores de otros ministerios manifestando periódicamente porque no les han cancelado los salarios. O sea, los salarios llegan de finanzas, a la Cancillería, al ministerio que usted quiera. Pero ¿por qué en salud pública pasa siempre esto? Creo que hay varias cosas importantes que considerar. Primero, hay que recordar que carecemos de un plan integral de respuesta a la pandemia en donde se debería de haber articulado todo el tema administrativo con el tema técnico. Por otro lado, también la situación de todas las suspensiones o de las personas que han sido contagiadas o están en teletrabajo de las áreas administrativas de los hospitales es otro problema profundo del cual se dice poco, pero que hoy por hoy está diezmando a muchos de los servicios de salud. Y una tercera situación es que también de forma local los mismos hospitales no tienen un plan de respuesta ante esta situación. Es decir, hemos venido resolviendo sobre la marcha y todo esto ha generado situaciones diversas que han dañado de forma directa al personal de salud, que no solo ha sido difícil contratarlo, que no solo se le están brindando condiciones difíciles de trabajo ante una situación incierta como lo es el tema del coronavirus, del que todos los días aprendemos cosas nuevas, sino que sobre eso también están todos estos retrasos en los pagos que terminan de desmotivar y de hacer todavía mucho más compleja la situación dentro de los mismos servicios de salud. Doctora Calderón, esta problemática de la falta de pago de salarios al personal de salud de Quiché es específicamente a los contratados de manera temporal por la crisis COVID-19 o es a todo el personal del hospital? Es específicamente a las personas del área de COVID porque es a quienes se les terminó el contrato, ¿verdad? Hay que recordar que la mayor parte de personas que fueron contratadas en esta emergencia, algunos terminaban el contrato en julio y otros en agosto, siendo también esto una incongruencia porque debieron de haberles hecho contratos para todo el año. No Esto obstante, doctora, significa... el paro laboral es en todos los servicios del hospital. ¿A qué se debe esta situación? Y si la responsabilidad es de la administración del hospital o del viceministerio de hospitales de la rectoría, que sería el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
el paro es de todos los servicios del hospital en solidaridad con la situación difícil que se está enfrentando. Hay que recordar también que existe un antecedente importante en este hospital eh, a través de una persona del área de enfermería que ya había denunciado estas situaciones y que fue prácticamente despedida. Y esa es una situación que terminó de fracturar la relación entre el personal y las altas autoridades de este hospital. Directamente toda esta situación le corresponde que gestionarla al Ministerio de Salud como tal, pero también el canal responsable de todas estas situaciones directamente es también el Viceministerio de Hospitales, quien debería de dar, como mencionábamos hace un momento, ese acompañamiento y el fortalecimiento necesario al tema administrativo para que las cosas marchen y para que marchen de forma correcta, porque si no seguiremos enfrentando situaciones difíciles como esta. Y la semana pasada, por ejemplo, en la presentación del resultado de nuestros monitoreos, hicimos evidente que en los 5 hospitales temporales hay salarios pendientes de entre 2 y 3 meses. Es decir, este es un problema repetitivo. Esta es más allá de una alerta, es el reflejo de la falta de atención a todas las denuncias y reclamos del personal de salud al cual el ministerio ha hecho oídos sordos. Ahora bien, doctora Calderón, ¿cuál es la situación al día de hoy cuando el departamento del Quiché ha sido azotado por este fenómeno meteorológico y pues hay emergencias de aquella localidad? ¿Han indagado ustedes qué está pasando en el hospital? Sí, la presencia de los compañeros de la auxiliatura departamental de Quiché ha sido constante en seguimiento a esta crisis. El hospital, a pesar de esta situación, ha seguido atendiendo, ha seguido funcionando, atendiendo las emergencias que se han presentado. Y creo que eso lo que denota, como en la mayor parte de hospitales en donde hay salarios atrasados, es ese compromiso y esa mística del trabajo del mismo personal de salud que a pesar de las circunstancias ha seguido firme y ha seguido combatiendo de forma diaria todas las situaciones difíciles que ha venido enfrentando el sistema de salud. Porque hay que recordar que sobre todo durante este año los hospitales, toda la red hospitalaria ha enfrentado dobles retos, no solo el dar respuesta a la emergencia por el COVID-19, sino seguir atendiendo el resto de enfermedades. Y este es una situación que se ha visibilizado poco, pero que el personal también ha sacado adelante. Doctora, a este momento, ¿conoce usted la situación del pago de salarios a los médicos del Hospital del Parque La Industria? Y si no se ha dado, ¿cuál es la justificación del viceministro Coma ante la problemática del Parque La Industria que ahora se agrava con también el Hospital de Quiché? En este momento no tengo una actualización de esta semana de qué haya acontecido en el Parque de la Industria. Hasta la semana pasada, como le mencionaba, los 5 hospitales temporales tenían salarios atrasados. Y eso pues es el indicador de cómo se encuentra toda la parte administrativa y de cómo se ha manejado en general la respuesta a la pandemia por parte del Estado. Ahora bien, doctora Calderón, ¿qué tendría que, digamos, ocurrir o qué se debe enmendar? Sería la pregunta correcta. ¿Qué se debe de enmendar tomando en cuenta que la pandemia no ha concluido, el tema del COVID no ha concluido y pues bueno, estamos o estaremos llegando a un segundo brote del COVID? ¿Qué tendría que enmendarse para corregir todo aquello que no se ha hecho durante estos últimos 7 meses? Estamos enfrentando a las puertas de una segunda oleada de la pandemia, como bien lo decía usted, con todas estas series de problemas administrativos que también derivan en falta de equipo importante para brindar la atención, ventiladores, monitores, bombas de infusión, esa falta de pago al personal, también un profundo desabastecimiento dentro de la misma red hospitalaria, pero sobre todo con un personal de salud totalmente desgastado por lo que ha tenido que venir enfrentando, aparte de la situación de los salarios.
Y esto lo que denota es una falta de coordinación interna dentro del mismo Ministerio de Salud y las unidades ejecutoras que son los hospitales. Es urgente en este momento que esta coordinación se afine para poder realizar todos los procesos administrativos y agilizarlos y con eso tener como mínimo la garantía del pago de los salarios. Pero sobre todo es importante también que el ministerio evalúe y actúe de forma inmediata, porque la contratación de este personal no debería de ser a través de contratos, debería de ser de forma permanente, tomando en cuenta lo que bien mencionaba usted, que la pandemia estamos lejos de terminarla, pero sobre todo que los servicios de salud de forma histórica han funcionado con déficit de personal. Doctora, usted mencionaba que ha habido una reducción de efectividad a partir del teletrabajo de personal administrativo de los hospitales. ¿Podría ampliarnos y profundizar sobre esta arista, toda vez que el teletrabajo no significaría abandono de labores o una reducción en la efectividad de los trámites administrativos? Así es, la semana pasada que presentamos el resultado de nuestros monitoreos, logramos evidenciar que todos los hospitales tienen entre 10 y 15% del personal, tanto operativo como administrativo, en relación al tema del teletrabajo. Y hay que recordar también que para realizar teletrabajo tenemos que tener cierta claridad de los lineamientos que se deben de llevar a cabo. Y como bien decía usted, no es abandonar el trabajo, pero sí son situaciones que han generado retraso, ¿verdad? Sobre todo en estos temas y en estos procesos administrativos que están relacionados con el tema de compras, con el tema de contrataciones y que hoy por hoy lamentablemente tampoco tenemos una situación clara de cómo el ministerio lo ha venido enfrentando, pero es un problema real que existe en toda la red hospitalaria y donde el hospital que menos personas tiene bajo estas condiciones es el 10%, pero que significa un alto número de personas bajo estas condiciones. Ahora bien, doctora Calderón, con el presupuesto para el 2021 que se tiene que discutir y aprobar o improbar en el Congreso de la República, ¿cómo ven ustedes la situación para el próximo año en cuanto a la capacidad que pueda llegar a tener la cartera de salud pública y enmendar todos estos problemas que han suscitado, pues, que los médicos están reclamando y con justa razón el pago de salarios? Es una situación incierta la que estamos viviendo en relación al presupuesto, porque la semana pasada también, dentro de estos resultados que presentamos, evidenciamos que alrededor del 33% de los hospitales han sufrido recortes presupuestarios y recortes de los cuales no se encuentra una justificación que sea lógica para que se hayan podido dar. Esto todavía lo hace mucho más complejo de entender porque en el 2021 vamos a seguir enfrentando esta situación de emergencia que enfrentamos y en este momento, por sobre todas las cosas, es importante respetar lo que la red hospitalaria o cada una de las unidades ejecutoras soliciten dentro de sus POAs, porque este es el parámetro que debemos de tener en este momento para que exista por lo menos lo básico y lo elemental para poder seguir atendiendo a la población durante el siguiente año. Doctora Calderón, conocedores de su profundo conocimiento del sector salud y sobre todo salud pública en el país, ¿cuál es el indicador en este momento en cuanto a ocupación de camas COVID? Y si esto pudiera estar afectando esta inexplicable reducción en los fondos destinados para específicamente atender la pandemia para el año 2021. La ocupación en las áreas COVID, cuando finalizamos hace aproximadamente 3 semanas nuestro ejercicio de supervisión del año, que lo concluimos en Petén, se encontraba entre el 60 y el 80% en los 23 hospitales que nosotros logramos visitar. Sin embargo, habían por lo menos 6 hospitales que tenían las áreas de intensivo llenos. Uno de esos era el hospital de Quiché. Ahora bien, doctora Calderón, con el tema del COVID-19 y la emergencia que estamos enfrentando en estas horas y probablemente habrá que, bueno, se está ya albergando a personas, pero todo este movimiento de personas
en las calles, uno veía imágenes en Zacapa, la gente subía en los techos, ayudándose uno con otros, elementos de rescate con canoas sacando a la gente. O sea, toda esta situación que impide que se esté llevando el distanciamiento social, la mascarilla, y es entendible, en medio de ríos desbordados, uno trata de salvar la vida. ¿Cómo ve usted el impacto que puede llegar a tener con esta emergencia que estamos viviendo un rebrote de COVID en el oriente del país? Es una situación que lo más probable es que se vaya a dar por las condiciones que usted bien señala ante esta situación de emergencia. Y sumado a eso, no tenemos que perder de vista que la mayor parte de personas que van a necesitar atención médica ante esta emergencia también serán trasladados a los hospitales nacionales, a los hospitales regionales, los cuales tendrán que hacer un triple esfuerzo para poder sacar adelante esta tarea bajo las condiciones que hemos descrito y en las cuales hemos encontrado la red hospitalaria ante esta situación. Y lo que lo hace sumamente lamentable y profundamente doloroso a los guatemaltecos es que la barrera en salud pública siempre ha sido el tema presupuestario. Sin embargo, este año tuvimos un presupuesto histórico, un presupuesto millonario que debería de hacer que los hospitales, la red hospitalaria, las direcciones de área de salud cuenten con todo lo necesario para poder enfrentar no solo al COVID, sino también a situaciones como las que estamos enfrentando en este momento. Doctora, desde su experiencia concreta, ¿puede afectar al buen funcionamiento de la red hospitalaria y sobre todo en el tema del pago de salarios la cantidad de viceministros que han rotado en este año, que no termina, en este primer año del gobierno del presidente Yamatei, pero que ha habido una alta rotación en los viceministerios? ¿Puede esto influir en el cambio de políticas de gabinete o en el cambio de políticas de escritorio, concretándonos específicamente los viceministerios? Bueno, hay que reconocer, y lo hemos dicho en diferentes oportunidades, que estos primeros meses del manejo de la pandemia, lo único que se percibió a través del Ministerio de Salud en todos los aspectos fue un letargo, ¿verdad? Tardío prácticamente en todas las respuestas, o mejor dicho, prácticamente no se dio ninguna de las respuestas que esperábamos en momentos claves y momentos que eran importantes para determinar el curso que el Estado de Guatemala le iba a dar al manejo de la pandemia. El cambio de autoridades, por supuesto, que generó también en ciertos retrasos, porque todo lo que se había firmado en los temas administrativos tuvo que rehacerse, y dentro de esos muchos de los contratos del personal que también sufrió retrasos con sus salarios. Entonces son situaciones delicadas que deben evaluarse, pero que también debe de tenerse conciencia que hay situaciones que se deben de priorizar. Y creo que en este momento la priorización de toda la atención al recurso humano debe de ser imperativa para las acciones administrativas que lleve a cabo el Ministerio de Salud y la señora ministra y sus viceministros. Bueno, doctora Zulma Calderón, le agradecemos su tiempo y su información acá en A las 8:45. Tenga muy buena noche. Un gusto, un fuerte abrazo. Bueno, Cristian, una situación por demás, digamos, no sé ni qué adjetivo ponerle, pero hay una realidad. En plena emergencia, se topa con otra emergencia, y ahí es donde vemos que el Estado no tiene la capacidad, la operatividad y sobre todo un Ministerio de Salud que debiese de funcionar, y hago la analogía como un hospital. La emergencia de un hospital debe de estar preparada cuando llega los enfermos y saber precisamente el anestesiólogo, el que hace los rayos X, todos a perfección tener que saber su trabajo, pero pareciera que el Estado cuando la emergencia cae es cuando menos sabe desarrollarse, ¿no? Y hay otra pandemia u otra ola de pandemia de fondo que la escuchaba de un médico conocedor, ex autoridad del ministerio, que refería que además todo esto convive con el perfil epidemiológico del país, sobre todo con enfermedades degenerativas que deben seguir siendo atendidas, enfermedad crónica renal, una serie de enfermedades que además
las personas de menores ingresos acuden a los servicios de salud pública para tratar de paliar el deterioro de su salud a partir de estas enfermedades. Es decir, no solo es el huracán, no solo es la COVID-19, sino además un cuadro epidemiológico en el país que se ha venido deteriorando en los últimos años. Y sobre todo también en esta época cuando las enfermedades respiratorias golpean fuerte, ¿no? Además, bueno. Vamos a dejar en pausa este tema, vamos a una pausa y vamos a volver para hablar acerca de esta tragedia y la situación que afecta al país con la tormenta Héctor.